Y nosotros, ¿qué imagen tenemos? La pregunta, ¿cuál es la imagen de la marca España? Entonces yo digo, por resumir un poco, que aunque tenemos estudiado y con datos y métricas muy fiables cuál es la imagen en casi cualquier país del mundo, lo podemos resumir en 4 grupos. El primer grupo sería el G8. El G8 son los 8 principales países del mundo, de donde viene el 80% de los capitales que se invierten en España, el 80% de las inversiones que vienen sobre España, de donde viene más del 75% de los turistas que visitan de nuestro país y a donde van más del 70% de nuestras exportaciones. Son básicamente nuestros socios principales, tanto para la exportación, para el turismo o para los capitales. Y en ese G8, las encuestas que hay son unas encuestas muy superiores en calidad, mucho mejores los resultados que obtiene España que lo que pensamos los españoles y que lo que opinan los españoles. En ese grupo del G8 nosotros aparecemos con valores muy próximos a Francia y a Italia, unos un año por delante, otro año por detrás, pero en línea con eso, algo detrás de Inglaterra, sustancialmente detrás de Alemania, pero en ese grupo de países europeos de primer orden como son Francia e Italia. El segundo grupo de países fuera del G8 es Hispanoamérica, Iberoamérica, incluyendo Brasil, un área que para nosotros tiene pues una importancia, como saben, muy grande por las inversiones que tienen las empresas españolas en estos países y donde tenemos una imagen que antes era más monolítica y que en los últimos años se ha ido dispersando de una manera bastante notable. Hemos mejorado mucho en países donde tuvimos una mala imagen tradicional por décadas, como es México. Hemos mejorado mucho en los países andinos, donde tenemos una buena imagen, en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador. Y tenemos una mala imagen en aquellos sitios donde hay en estos momentos gobiernos populistas. Y ahí hemos sufrido un deterioro muy grande. Me estoy refiriendo básicamente a Venezuela, a Argentina y a Bolivia. Y en menor medida en algún pequeño país no muy significativo de Centroamérica. Y luego tenemos los demás países donde la imagen no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. La tercera zona del mundo que nos importa es el continente asiático, donde se concentra hoy las tasas de crecimiento más fuertes del planeta y donde la imagen de España es prácticamente desconocida. No es que tengamos buena imagen o mala imagen, con algunas excepciones. Japón es una excepción notable, donde nuestra imagen es la propia del G8, es decir, una buena imagen como país, pero en la mayoría de los demás países, con alguna pequeña excepción, como puede ser Indonesia y Filipinas por alguna razón histórica, en los demás España prácticamente es desconocida. Y en los sondeos y encuestas que se realizan, lo más que saben los habitantes de estos países es que tenemos buenos futbolistas, un buen piloto de Fórmula 1 y unos buenos tenistas, pero poco más. Esa es casi exclusivamente la imagen en una zona muy importante, porque como digo, es la zona que está creciendo más deprisa en el mundo y a la cual se augura en casi todos los estudios de prospectiva un papel muy importante en el futuro. Por ahí tenemos una carencia grande. Y la cuarta zona que nos importa es España. ¿Qué imagen tienen los españoles de España? Pues antes de calificarla, les voy a dar 2 datos. Hace unos meses, 4 meses, se hizo una encuesta en 8 países, los 8 principales países de Europa Occidental. Y se les preguntaba a los alemanes, franceses, belgas, holandeses, italianos, ingleses y españoles que
dieran su opinión, pusieran una nota de 0 a 10 sobre su propio país y los otros 7. Los resultados de esa encuesta fueron tan sorprendentes como que los franceses ponían en primer lugar a Francia, los alemanes ponían en primer lugar a Alemania, los ingleses ponían en primer lugar a Inglaterra, los holandeses ponían en primer lugar a Holanda, los italianos ponían a Italia en el 5º lugar y los españoles ponían a España en el puesto número 8. O sea, para los españoles, cualquiera de los 7 países consultados merecía una mejor nota que la propia España. Segundo dato. En el mes de noviembre, y realizado por el Reputation Institute, le encargamos una encuesta en la cual se trataba de solicitar también en los principales países de Europa que los encuestados intentaran identificar de qué país hablábamos. Y para ello se le daban 5 datos. El primer dato es que es un país cuyas empresas de ingeniería y de transporte están construyendo el tren de alta velocidad en el desierto de la Meca a Medina. Ese mismo país tiene una empresa que está construyendo el segundo canal de Panamá. Tiene una empresa que controla 1/3 del tráfico aéreo de Europa. Es un país que tiene el mayor índice de donación de órganos y es un país que tiene una cadena de establecimientos de retail con 6.000 tiendas en los 5 continentes. Diga usted de qué país se trata. Con algunas modificaciones, en la mayoría de los países de Europa, la respuesta fue 60% Alemania, 15% Francia, 10% Italia, Inglaterra, 9% porque identificaban alguna de las 5 cosas y les decíamos que las 5 eran del mismo, 9% decían, está usted hablando de España. La misma encuesta realizada en España, 72% de la gente decía Alemania y 4%, 9% era en Europa, 4% decía, habla usted de España. Esta es la situación que tenemos, es la situación de partida, nos guste o no nos guste. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que lleguemos a esta situación en la cual el orgullo de pertenencia, el conocimiento sobre su propio país que tienen los españoles sea tan bajo? Pues a mi juicio han ocurrido varias cosas. Como siempre, tenemos que remontarnos muchos años y probablemente tenemos que remontarnos, como en tantas otras cosas, a finales del siglo XIX, a la generación del 98, a la pérdida de las colonias, al final del imperio, a la depresión que vivió España, a la guerra de Marruecos, a los desastres que llevaron a la población a perder su identidad de alguna manera y su confianza en sus propias autoridades, y a todo lo que ha pasado después. Pero también a hechos objetivos y claros. Yo cuando me nombraron tuve la suerte de que me escribió bastantes personas diciéndome quiero colaborar de alguna manera. Y entonces me plantearon un problema porque no sabía qué hacer con estas personas. Las personas procedían de 2 orígenes básicamente, o personas de 50 y tantos años que las telefónicas y los bancos habían jubilado en buenas condiciones y que por tanto no tenían un problema de ingresos, pero sí de hacer algo. Y luego gente joven que buscaba trabajo a los cuales no podía darles, pero otra gente joven que teniendo un trabajo decía quiero ayudar y colaborar. Al primer grupo le encargué que me hicieran un estudio que me preocupaba y que está en el origen de estos problemas. Y era intentar dar respuesta a una pregunta que es ¿cuántas horas se dedican en España a enseñar
entre los 6 y los 18 años, que son los años de enseñanza obligatoria que se paga con el impuesto de todos los españoles, ¿cuántas horas se dedican a enseñar la geografía, la historia, la literatura, las bellas artes, la cultura española? Y ponerlo en comparación con cuántas horas se dedican a eso mismo en otros países de Europa. Y el resultado, como sospechaba, pues es estremecedor. En promedio de Europa está, y no se puede hablar de un promedio porque hay bastante diferencia, pero está entre 900 y 1.200 horas, lo que a lo largo de 12 años se dedica a enseñar a un niño o a un joven su país a través de sus manifestaciones más importantes, como son la historia, la geografía, la literatura, la cultura, el arte. En España, 400 horas, entre un tercio y la mitad de lo que se hace en los demás países. Y esto es un análisis exclusivamente cuantitativo, número de horas. No pregunto ni tengo los datos de qué es lo que se enseña en esas horas, que sería probablemente el resultado todavía bastante más dramático. Pero solo 400 horas a enseñar, a conocer lo que es tu propio país. Eso produce inevitablemente un despego con el propio país. Y ese despego, como digo, únicamente medido en términos cuantitativos, porque algunos pequeños sondeos cualitativos ponen de manifiesto que lo que se enseña en las distintas comunidades autónomas pues es tan dramático como que mientras en el liceo francés se estudia, cuando llega el arte rupestre, se estudian las cuevas de Lascaux en Francia y las de Altamira en Santander o en Cantabria, en España, de las 17 comunidades autónomas, solo en 2 se estudia las cuevas de Altamira, que los franceses calificaron como la Capilla Sixtina del arte rupestre, como la mayor expresión de arte rupestre del mundo. Pues solo en Cantabria, y me parece que es Castilla-La Mancha la otra, se estudia Altamira. En las demás se estudia la cueva del Tío Paco, que está en la comunidad, la del Borrico de no sé qué, esta, que por España está llena de cuevas y hay, por toda la geografía hay cuevas locales, y interesa mucho más la cueva del pueblo de al lado que la cueva que tiene unas pinturas tan excepcionales como Altamira. Ese es un problema muy grave, es un problema que está en el origen de la pérdida de la autoestima, del orgullo de pertenencia a una nación, y que cada vez que se intenta corregir con alguna entrada de mayor dedicación y de mayor tiempo a la enseñanza de estas, organiza en España pues revoluciones y cataclismos como el que tiene ahora el ministro Wert, porque se le ocurre pues que conviene que en las horas lectivas se estudie un poco más y se pase de curso cuando se aprueban las asignaturas y se den las becas a los estudiantes que lo merecen, etc. Y ahí tenemos un problema de origen grave, que si no lo solucionamos, pues seguiremos teniendo este desapego, que digo, que es excepcional en el mundo. Yo me he dedicado en estos meses, en este casi año, a ver lo que hacen los países, a ver qué, y me conozco cómo se plantean estos temas pues en unos 25 o 30 países del mundo. Y les aseguro que aunque todos los países me han dicho es fundamental poner una prioridad y prestar atención al mercado interior, aunque la misión sea de promover la imagen en el exterior, aunque me lo han dicho todos, en ninguno hay una gravedad del problema como la que hay aquí. Esto es excepcional, la falta de identificación con el país, la falta de patriotismo que hay aquí, pues no existe ni en Australia, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania. Yo no he encontrado ningún país donde haya una carencia de sentimiento, de orgullo del propio país como hay en España. Y ahí
como digo, tenemos un problema que solo a corto plazo y a través de la educación se podrá ir remediando. En esa tarea nos ha ayudado un poco el deporte. El deporte, hay que reconocer que los éxitos frecuentes y muy importantes que ha tenido el deporte han servido para remover un poco ese deseo de pertenecer, de asociarse al triunfador, al ganador. Somos de todas maneras un país que cuando gana la selección española del deporte que sea, dice hemos ganado, y cuando pierde decimos han perdido, ¿no? Esto es, ayer España perdió, o ayer hemos ganado, ¿no? Es decir, la primera persona del plural solo se utiliza para las victorias, para las derrotas son ellos, es la tercera persona del plural. Y el deporte está sirviendo de alguna manera para que personas que sean de sentimientos democráticos, alejados de actitudes fascistas o cosas por el estilo, puedan sacar la bandera y la puedan colocar en su casa, como hacen los alemanes y los argentinos, los brasileños y los australianos. Y ahí probablemente la extrema derecha nos hizo una faena a los españoles al intentar apropiarse los símbolos de una manera exagerada, los símbolos españoles, produciendo un rechazo por parte de otras formaciones o de otras ideologías que no se sentían identificadas. Pero asistimos a una pequeña recuperación del respeto a la bandera, del orgullo de utilizarla, de moverla, de tenerla en algunas casas. Ligero, pero efectivamente la curva ha cambiado un poco. Bueno, todo esto en relación, como digo, con el problema que tenemos interno, con el problema que tenemos que abordar y el hecho de que yo esté hoy aquí en Sevilla y la semana pasada en Santander y el miércoles vaya a Zaragoza, es porque estoy dedicando casi tanto tiempo a hablar dentro de España, a dejar estos mensajes, como dedico fuera, a intentar hacer lo que es el objeto central de mi actuación, que es la promoción de la imagen de España en el exterior. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace, de alguna manera, un poco de potenciación de la imagen de un país? Pues como digo, yo he consumido bastante tiempo en ver cómo los han hecho los demás, por aquello de no querer inventar la rueda y utilizar lo que en el mundo empresarial se conocen como best practices o benchmarking, que consiste en ver lo que hacen los demás y coger lo que parece que ha tenido más éxito. Yo lo que he hecho ha sido básicamente dedicar bastante tiempo al análisis de la situación de partida, a saber dónde estamos, a ver cuáles son los defectos y carencias, cuál es esa imagen que tenemos en los distintos mensajes, con el propósito de después definir cuáles son los objetivos a donde queremos llegar e intentar definir los utensilios, las herramientas para movernos de la situación de partida, del punto A al punto B a donde queremos llegar. La situación de partida, como he dicho, la hemos estudiado con bastante profundidad, sabemos cómo se nos percibe y, por tanto, ese capítulo creo que está relativamente cubierto. Hay buenos institutos, buenos organismos que hacen estos sondeos de opinión y donde, de alguna manera, España pues está situado entre el 10 y el 20 del mundo, en un conjunto de 200 países que forman la comunidad internacional. Nosotros estamos entre el 10 y el 20, cuando las cosas van bien estamos más cerca del 12, nunca hemos estado en los 10 primeros, y cuando las cosas van peor estamos más en el 18, 19, pero nunca hemos estado globalmente, en algunos índices específicos sí, pero globalmente como país nunca hemos estado más allá del 20. ¿Y a dónde queremos llegar? Es decir, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Y qué es lo que queremos ser con realismo? Porque a lo mejor a mí me gustaría ahora ser joven y tener más pelo y los ojos azules y hablar mejor, en fin, muchas cosas, ¿no?
pero no es realista. Lo que tenemos que ver es realmente qué es lo que podemos ser con lo que tenemos. Entonces, lo que podemos ser lo hemos concretado en cinco ideas, que son los atributos a los cuales nos gustaría que se asociase a España en un horizonte de 10 años. Porque esto es un programa de medio y largo plazo. No se cambia la imagen de un país, como decía antes, en periodos cortos de tiempo, pero sí lo que hace falta es tener un trabajo persistente y constante para que en el medio plazo se puedan ofrecer esas modificaciones. Y esas 5 atributos o 5 características que quisiéramos asociar a la imagen de España son los siguientes. En primer lugar, queremos que España sea percibido simultáneamente como un país tradicional y moderno. Y a veces estos dos términos son antitéticos, o se es tradicional o se es moderno. Pero creemos que la propia complejidad de España, su propia historia, su gran cultura, hace que no podamos renunciar, sino que tengamos que construir. Afortunadamente tenemos esa historia y sobre ella construir nuestra imagen. Pero queremos ser un país moderno. ¿Cómo se combinan estas dos cosas? Pues para ponerles un ejemplo, estamos en este año y seguiremos en el 2014 haciendo una serie de promociones en Estados Unidos. ¿Y qué es el mensaje que queremos dejar en Estados Unidos en línea con esa combinación de tradición y modernidad? Pues en Estados Unidos estamos celebrando el 500 aniversario del descubrimiento de la Florida, la primera tierra del país donde los europeos, concretamente los españoles, pusieron el pie, con Juan Ponce León en 1513. Hoy, 500 años después, los americanos, que sí admiran y valoran su historia, lo celebran especialmente en Florida, pero también en algunas otras partes. Y el año que viene, en 1514, se celebrarán los 500 años de la primera ciudad que se fundó, que fue San Agustín de la Florida, por Pedro Menéndez de Avilés, la primera ciudad del país. Y también el año que viene, en California, se van a celebrar los 300 años de las misiones de Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra, un monje franciscano, fue recorriendo el llamado Camino Real y subiendo desde Monterrey hasta Alaska, fundando una serie de misiones que dan lugar a todas las ciudades que actualmente llevan nombres españoles, desde San Diego a Los Ángeles, San Francisco, Santa Brígida, Santa Mónica, San José, etcétera, etcétera. El mensaje que nosotros queremos dejar es: los españoles hace 500 años en la costa este y 300 en la costa oeste fundaban este país. Estaban haciendo los primeros caminos, las primeras ciudades, las primeras iglesias, los primeros mercados, las primeras plazas. En definitiva, la estructura y las primeras aglomeraciones y asentamientos urbanos de Estados Unidos. 500 años después, España sigue presente en Estados Unidos. Los arquitectos españoles actuales han construido, como en el caso de Moneo, la Catedral de Los Ángeles, en el caso de Calatrava, el Visitor Centers en la zona cero de Nueva York, en el caso de Bofill, edificios en Chicago, y así una serie de realizaciones de arquitectos españoles. También, 500 años después, las empresas españolas constructoras están construyendo y explotando en régimen de concesión algunas de las principales autopistas que se hacen en Estados Unidos, o están haciendo grandes obras de ingeniería, como es el caso del túnel de Seattle para la construcción del metro, o el enlace de Brooklyn con Long Island, donde está la mayor tuneladora del mundo, en un consorcio que lidera una empresa española. O, caso de Abengoa, está montando centrales de energía solar, las mayores del mundo, aprovechando el biodiesel para las plantas que tiene en el centro de Estados Unidos, o el caso de Iberdrola con el suministro de más de la mitad de la energía en el estado de Maine, etcétera, etcétera. Es decir, España hoy
es un país moderno, capaz de ofrecer soluciones de primera línea en campos tecnológicos avanzados, en un país tan avanzado como Estados Unidos. Y así queremos construir la imagen de modernidad y tradición simultáneamente como elementos que se pueden asociar a la imagen de España. El segundo atributo que queremos asociar a la imagen de España es el de España como un país sólido y solidario. Aquí es un poco juego de palabras, aprovechando que las raíces en casi todos los idiomas son similares, solidez y solidaridad. Sólido en el sentido de que somos la cuarta potencia europea y que somos, dentro de los países europeos, el que tiene una adenda muy especial, como es el caso de Latinoamérica,